quisiera poder contarles un poco de nuestra vida. Mi juventud estuvo marcada de libros, de mucha literatura, interminables horas de teatro, pero mi pasión era tocar el piano. Cuando cumplí mi mayoría de edad, tuve una enorme fiesta donde mi familia me presentaba a sociedad. Recuerdo que fue una fiesta inolvidable. Estaban llenas de amigos, de familia, pero lo que no me esperé es que aquel día fui comprometida la mano de mi querido Benjamín. Desde aquel día formamos una hermosa familia. Muchas aventuras tuvimos juntos. ¿Cómo poderle a ustedes replicar todas las cosas que nosotros hicimos con Benjamín? ¿Quieren conocerlo? ¿Quieren verlo? Él es don Benjamín Vicuña Maquena. Fue un matrimonio precioso. Tuvimos 6 hijos. Uno falleció a temprana edad. Fueron 3 niñitas y el varón. ¿Adivinen cómo le pusimos al varón? Claro, Benjamín, obvio. Bueno. Nuestra vida en sociedad. Les voy a contar una incidencia antes de eso. Yo, en mi juventud, leía muchos libros. Y lo que era distinto era el trato de Benjamín conmigo. La mayoría de las mujeres de la sociedad solamente estaban dedicadas a tocar el piano, a bordar, a coser. Le enseñaban a estar siempre entre amigas, en fiestas de sociedad. Las mujeres y los hombres se tenían que separar. Mira la tontera. Las mujeres no se podían meter en política. Una tontera. Porque, ¿acaso nosotros no pensamos? Benjamín fue tan distinto. Todavía recuerdo cuando llegaban aquellas visitas, nuestra casa siempre se llenaba de gente, de intelectuales. Don Meico pasaba en casa, estaba Claudio Gay, de los que recuerdo en este minuto, Balmaceda, Santa María, el general Baquedano. Y mi Benjamín, ¿saben lo que hacía? Cuando todos los hombres se iban a hablar de política a los grandes salones, me decía, Victoria, ven, acompáñame. Y yo ahí, sumisa, calladita, sentada, a su lado. Pero él me decía, mujer, ¿tú no viniste a estar callada a este lugar? Vamos, cuéntanos tus ideas. Vamos, conversa. Y yo
desde mi humilde género, hablando con todos esos políticos y hablando de política. ¿Quién iba a pensar? Fueron tardes enteras de conversaciones. Me recuerdo todas las discusiones que habían en torno a la Guerra del Pacífico. Llegaba a temblar, se lo juro. Benjamín quería ir, pero a toda costa para allá. Me costó mucho convencerlo. Quédate, quédate, aquí podemos hacer cosas. Y una de las grandes conversaciones que teníamos con los amigos era que siempre me preguntaban, ¿ustedes saben que mi esposo escribió 192 libros, él solito? Entonces, sus amigos siempre me preguntaban, Victoria, me decían, ¿cómo hace Benjamín para escribir tanto? Y yo les respondía, miren, se pone un poco de tinta en el bigote, sacude la cabeza en las hojas y a los 10 minutos tenía escrito un libro. Bueno, en realidad no era tanto así. Él se quedaba en su escritorio todos los días hasta la 1 de la mañana con sus notas y se levantaba a las 5 de la mañana a recorrer el fondo, o a recorrer Santiago, o amanecer en Valparaíso. Esa era nuestra rutina. Pero yo siempre al lado de él. Él nunca quería estar solo. Siempre me pedía que lo acompañara, que lo ayudara a escribir. Me pedía mi opinión. Dentro de mi cajita de recuerdos, tengo este. Al galope se llama. Fue el último que escribió. Tiene fecha de 1885. Lo terminó en diciembre. En diciembre de 1885. Y él falleció un día 25 de enero de 1886. Al año siguiente. Ni siquiera eso. Al mes siguiente. Por eso lo tengo en esta cajita. Miren. ¿Los conocen? Son soldaditos de plomo. Me recuerdo que estos soldaditos los trajo el general Baquedano cuando volvió de su campaña en la Guerra del Pacífico. Se los trajo a Benjamín. Son unos hermosos soldaditos. ¿Sabían ustedes que me costó muchísimo convencer a Benja que se pudiera quedar? Como ya se los había comentado, él quería ir al norte. Le dije, mi amado, nosotros también podemos hacer cosas acá. La guerra necesitaba financiamiento. Necesitaban uniformes. Necesitaban ayuda. Ayuda. Como seres humanos que eran ellos. Aquellos soldados también tenían vida. Tenían familia. Tenían novias. Estaban dejando todo por partir al norte. Dentro de esas tardes, se me ocurrió una forma de ayudar. Sabíamos que la tropa, allá en el norte, necesitaba ayuda espiritual. Necesitaba sentir de que era útil, de que tenía una familia detrás, que tenía que volver. Había que alentar a la tropa. Con Benjamín fundamos un grupo
de apoyo a sus familias. Desde aquí, desde Valparaíso, desde Santiago, juntamos a todas las mujeres que pudimos, que fueron aproximadamente 600, para ayudarlas con algo tan sencillo. Un plato de comida, vestimenta, un plato de comida para sus niños, leche, carne. Todo eso lo sacamos de Colmo. El fondo de Colmo tenía aproximadamente 600 ovejas. Nosotros mis trabajadores las faenaban y nosotros partíamos en caravana a Valparaíso, a atender a esas mujeres, a llevarles leche a esos niños. Cuando los recursos económicos empezaron a flaquear, tuvimos el apoyo y la ayuda del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, de todo el Cuerpo de Bomberos. Hicimos una gran fiesta con toda la gente de la alta sociedad. Recaudamos una cantidad de dinero y pudimos ayudar a esas mujeres, viudas, aquellas personas que estaban llegando desde el norte. Había que ir a buscarlos, había que ir a buscar los cuerpos, había que ir a buscar a la gente que había sido herida en guerra. Para todo eso estuvimos juntando plata, juntando dinero, para pagar los barcos que los iban a buscar, para poder embarcarlos en tren. Todo eso lo pudimos hacer. Dentro de la desgracia de una guerra, eso nos mantenía a Benjamín y a mí con el espíritu llenito de cosas lindas. Tengo la dicha de saber escribir y leer. Como había que alentar a la tropa, y las mujeres muchas veces no sabían escribir, me dediqué, junto con otras amigas, a escribirles las cartas. Ellas nos dictaban y nosotros escribíamos. Escribimos tantas cartas, de las que yo recuerdo, son aproximadamente 1200. Por ahí en algún archivo de algún museo están, todavía están. Esas cartas las hacíamos llegar a los soldados que estaban en primera línea. Fue algo tan bonito recibir algunas de vuelta, recibir algunos recuerdos de ellos. Recibir algo tan simple como una medalla. Alguien que había dado su vida, alguien que había sido héroe y que recibió esta medalla. Luego fueron muchas más. Fueron llegando estos pequeños recuerdos de los soldados que nosotros habíamos ayudado. Benjamín y yo estábamos felices. Cuando terminó la batalla de la guerra del Pacífico, lo primero que hizo el general Baquedano al llegar a Valparaíso fue visitarnos en nuestra casa de Colmo. Santa Rosa de Colmo. Mi Benjamín estaba tan emocionado que donde estaba el castillo, aquella construcción de 2 pisos y que tenía un torreón, arriba funcionaba nuestra escuelita. Nuestra escuelita estaba en el 2º piso y la profesora, la señora Gertrudis, nos conversamos muchas tardes. Ella fue una de mis fervientes colaboradoras.
Gertrudis, Benjamín, yo, el general Baquedano, tuvimos la idea de, en el primer piso, poder asentar un museo, un lugar, una sala, donde homenajear a aquellas personas. La tarea fue tan ardua, llegó tanta gente mutilada, hay tantos veteranos, tantas viudas. Nosotros no decidimos continuar con nuestra fundación. Recuerdo que me llegaban cartas de tanta gente dándome las gracias. Nuestro fondo estaba lleno, lleno, todos los días de gente agradecida. Muchos de ellos también sin poder trabajar porque les faltaba un brazo, una pierna, o tenía heridas muy, muy profundas. Si vinieron a trabajar con nosotros en el fondo, se hicieron cargo de las chacras, se hicieron cargo de los bosques. Quedó un profundo hoyo en el corazón de todos los chilenos cuando mi Benjamín partió. Fue también en nuestra casa de Colmo. Yo lo veía esa semana deteriorarse. El día que lo vi más mal, porque él siempre se daba el ánimo, el día que lo vi más mal, fue cuando en su biblioteca cayó al suelo, estaba en posición fetal, sus manos temblaban mucho, le dificultaba respirar. Perdonen. Lo llevamos a la cama. Él perdía el conocimiento a ratos. Me miraba, me apretaba la mano. Llegó el doctor. Llegaron muchos doctores, pero ya era el momento. La enfermedad que tenía ya no tenía vuelta. No hay nadie, nadie que haya podido calmar ese dolor. Ni siquiera Benjamín, ni siquiera el pequeño Benjamín. Tenía 10 años, mi chiquitito, se aferraba a mí. Mis hijas con sus respectivos novios. Blanca nunca se apartó de mí. Nos llevamos a velar en la casa de Colmo. Acondicionamos especialmente el oratorio para eso. Llegó tanta gente, tanta gente. Llegaban cantidad de caballos, carruajes, el tren de Quillota. Todos preparándose. El país entero estaba de luto. Y yo, tratando de observar, tratando de estar calmada. Tuve muchos abrazos, muchos besos, no recuerdo caras. Era mucha gente. Mis vecinos fueron los primeros en llegar. La familia Techea, que era del fondo de Tumuño, fue la primera en llegar. Quizás fue lo más lindo, esa compañía, pero no había nadie que supliera mi dolor.
Emprendimos viaje hacia Quillota. El carruaje escoltado por una cantidad de gente que había llegado desde Valparaíso, Viña, Cabildo, de toda la zona norte. Soldados de la Guerra del Pacífico, estaba lleno. Tuvieron que poner carros extras en el tren. Lo llevaron casi en andas al fondo de Quillota. Llegaron a San Pedro en el fondo de mis amigos, donde cargaron el tren. Y partimos en viaje a Santiago. Cuando llegamos a Santiago, había el triple de gente que acá. Las olas de gente eran muchas. Muchísimas. Científicos, médicos, políticos de toda índole. Benjamín era muy querido, muy amado por sus pares, muy respetado por sus contrincantes. Él está en el lugar que construimos juntos, en el Cerro Santa Lucía. ¿Sabían ustedes que para poder construir ese hermoso cerro, Benjamín me pidió permiso para hipotecar nuestra casa de Colmo? Ya no sabíamos de dónde sacar más recursos económicos para poder solventar las locuras. Ahí está, su tumba. Habían pasado 5 años. Yo me había desconectado un poco de la vida política. Si bien había mucha gente que venía a verme, muchos políticos que venían a conversarme y me contaban de lo que estaba sucediendo en el norte, lo que estaba sucediendo con el Congreso, yo estaba más preocupada de hacer ayudas sociales a la gente. No tomé mucho partido, no tomé mucha atención, no tomé hasta última hora que yo pensé que las cosas se solucionarían. Las revoluciones pueden nacer de un disgusto político. Son de fácil arreglo, pero son de una malvada convivencia. Rara vez las guerras o las revoluciones llegan por hechos que sean inevitables. Siempre la confusión y el atropellamiento que produce una insignificancia podía haberse evitado. La clausura del Congreso, todo se había podido evitar, pero no fue así. Todo ese ejército caminaba al sacrificio y del otro lado, todo un ejército hermano esperaba enfurecido. Sabíamos que iba a haber un enfrentamiento. No sabíamos dónde. Recuerdo que había un destacamento de 20 jinetes que Balmaceda había creado
en el puerto en Quintero. Esos mismos jinetes vinieron a dar aviso. Esos jinetes de las tropas balmacedistas vinieron a avisar: Doña Victoria, las tropas vienen a desembarcar en Quintero. Qué cosa, ¿no? Todo lo que había hablado, esas tardes de conversación con Manuel Baquedano, se acercaba. El Congreso tuvo la deferencia, o el ejército congresista más bien, tuvo la deferencia de enviar un jinete a avisar de que se venían las tropas. Aquel jueves 20, donde 16 barcos se aproximaban a la bahía. Junté a toda mi gente del fondo, no faltó nadie. Bajo el campanario nos reunimos todos. Reforzamos todo. Tapamos ventanas. Juntamos los animales, los caballos, las ovejas, pero después decidimos soltarlos. Soltarlos, dejarlos libres. Porque seguramente el tronar de todos esos cañones, esos fusiles, iban a asustar a todos. Pobrecitos, estaban tan asustados con tanta bulla, no entendían nada. Pero la batalla aún no había comenzado. Le pedía a mis chiquillas, a mis trabajadoras, que juntaran agua. Juntáramos agua del río y la pusiéramos a calentar. Juntamos sábanas, cantidades de sábanas, todo lo que pudiera servir. Me recuerdo que ñoa Gertrudis, con sus manitos, me hizo mi distintivo. Con él en el brazo, junto a mis trabajadoras, nos pusimos manos a la obra. Preparamos todo lo que más pudimos. El jinete me había comentado, quizás por deferencia, quizás por pensar que yo, si bien Balmaceda era mi amigo, mi corazón bondadoso no iba a ser capaz de enfrentar a un chileno contra otro chileno. Esa noche, siendo informada a cada momento, llegó mi vecino nuevamente, don Manuel Techea y su señora y sus hijas, y me decían que el tercer estaba acampando a los pies del Mauco, en el fondo de Domuño. Allí estaban pasando la noche, mientras las otras brigadas venían por el mar, venían por las dunas, pasando al fondo del humedal de Mantagua.
Esa noche del 20 de agosto fue una noche súper fría. Había llovido todos esos días e incluso había nevado. El nivel del río Aconcagua estaba en su máximo esplendor. Los deshielos estaban ocurriendo en la cordillera. Una espesa neblina llegaba a tapar la luna, la primera luna creciente del mes de agosto. Estábamos todos nerviosos. No pudimos dormir. Yo encerrada en el oratorio no paraba de rogar de que esto ni siquiera llegara a suceder. En la mañana del día viernes 21, un tremendo trueno se escuchó por todo el fondo. Todo el Aconcagua escuchó ese trueno. Daba aviso que comenzaba la batalla. Después los fusiles, gritos, gente gritando, mucha gente, mucha. Para mí daba lo mismo, balmancedistas, congresistas, daba lo mismo. Era una persona que estaba moribunda en el suelo. Tuvimos que replegarnos a la casona mientras los disparos, los gritos, los caballos, los animales, los perros aullando. Estábamos todos asustados. En mi jardín recuerdo haber visto lo más horroroso. El río Aconcagua tomaba un color rojo. Veía cuerpos despedazados flotando en el agua. Eran cuerpos desmembrados. Veía gente pasar flotando. Veía niños, jóvenes. Mucha de la gente que estuvo en esa guerra eran mineros, porque los grandes empresarios mandaron a sus trabajadores a luchar como soldados. Muchos de ellos ni siquiera habían tomado un fusil en su vida. ¿Lo pueden entender? Fue una masacre. Lo fue. Cuando ya las tropas habían cruzado a Concón, fuimos a recoger. Fuimos a recoger. Literalmente. Habían muy pocos heridos. Habían muchos muertos. No podía entenderlo. Era gente que yo conocía. Eso pasaba en mi patio. Mi casa no sufrió, pero era mi patio. Mi fondo llegaba hasta la playa y todo eso se había manchado de sangre. Los hechos que suceden en Concón, los hechos que suceden en Placilla, lo que sucede en Valparaíso, cuando ya hubo gente vencedora y vencida,
yo con mis trabajadores fuimos a recoger. Nos estaba prohibido, pero fuimos a recoger. Fuimos a cavar tumbas. Lo hicimos. Y lo hicimos con la convicción de que estábamos haciendo lo cristianamente correcto. Nadie tenía derecho a morir como un animal comido por los carroñeros. En la loma de la batalla, tiempo después, construí un monolito en homenaje a todos esos caídos, tanto congresistas como balmacedistas, todos ellos. Ese monolito no tenía iniciativa política, solamente era humanidad. Pero yo también fui perseguida. Si bien mucha gente me protegió, tampoco era santo de devoción de muchos. Porque una mujer que hable de política, una mujer rebelde como yo, una mujer que tenía el coraje de homenajear a la gente simple, a los trabajadores, que se codeaba con todos los generales. No podía ser. No era una función de una mujer. La mujer tenía que quedarse en casa. Esa misma gente mandó a quemar mi casa en Santiago. Esa misma gente robó, saqueó mi casa y la quemó. Parte de eso, los mismos vecinos me ayudaron a apagar el fuego. No me hablen de la guerra. Fue tan profundo el dolor para mí, la partida de mi amado Benjamín, luego de mi niño, y luego de todos aquellos que yo recibí y acogí en mi casa. Sé que no era lo correcto, pero yo me conectaba con ellos. Yo hablaba con ellos. Yo escribía con ellos. Hasta el día de que yo cerrara los ojos, mi norte iba a ser proteger siempre al más desvalido. ¡Viva Chile!